Ustedes saben ahora, pues, vamos a tratar el tema de los riesgos de la energía nuclear, tomando como punto de partida precisamente el reactor nuclear. Con lo que les he dicho, pues, del gran temor que causó la energía nuclear por el uso en la guerra, los países que se iniciaron en la construcción de reactores nucleares tuvieron que tomar en cuenta todos estos riesgos. Cosa que es positivo en el sentido de que con el tiempo los reactores nucleares se convirtieron en las máquinas más seguras, porque es ahí donde le ponían todo tipo de cuidado, de seguridad, de medidas de seguridad. Lo que no ocurre pues con otros medios, ¿no? No se le pone tanta seguridad. ¿Por qué? Porque a la energía nuclear se le tenía miedo. A pesar de las grandes medidas de seguridad, han habido pues accidentes, ¿no? Ha habido en 1896 Chernobyl y recientemente en Japón, ¿no? En Fukushima. ¿Qué pasa? En primer lugar, en Chernobyl, en la Unión Soviética. Como hemos dicho, estos reactores pues tienen el combustible nuclear que genera calor y al mismo tiempo fragmentos radioactivos. Los desechos son los productos de la fisión del uranio. Estos poco a poco se van incrementando, de modo que hay combustible, uranio, más los desechos de lo que se ha quemado. Es como la leña. Ustedes tienen la leña, tienen las cenizas, el carbón que queda allí quemado. Las cenizas incluso pueden estar calientes. Y la leña que todavía queda. Es igual, un combustible nuclear que en uso. Hay gran parte de uranio, dependiendo en qué momento se está, ya totalmente fisionado, producto de fisión, más el combustible que todavía queda sin fisionar. Claro, no voy a entrar en detalle porque no es el tema del curso, pero para manejar la reacción en cadena hay que tomar en cuenta una serie de elementos de física nuclear, de termodinámica, todas las ciencias allí. Pero sobre todo los operadores, que no necesariamente son físicos, tienen que tomar en cuenta las normas que se han escrito justamente para operar los reactores. Es igual que un chofer de automóvil tiene que sus normas de tránsito, ¿no? Apenas viola, pues puede haber un problema. Igual los reactores nucleares, pero claro, más complejo, tienen que seguir estrictamente las normas, los protocolos, los procedimientos, haber practicado, haber estudiado. Eso es lo que no pasó en Chernobyl. Lo peor que se le puede ocurrir a un ser humano es andar apurado. ¿Quién? Yo por supuesto sí, ¿no? ¿Quién no ha cometido errores por estar apurados? Así que no hay que apurarse. Hay que tomar todas las precauciones cuando uno toma una acción, cuando uno camina. Si uno sale apurado de su casa, sale corriendo, atropellado por el carro. En este caso, en Chernobyl, estaban haciendo una operación común y corriente en realidad. Ellos estaban tratando de medir, una vez que la turbina comenzaba a funcionar, ¿no? Estaba en plena potencia el reactor, de repente se frenaba, se apagaba el reactor, se dejaba de funcionar el reactor, una parada, digamos así,
Mauricio, no había corriente eléctrica, se paraba la corriente eléctrica. Pero el rotor que estaba girando no se va a frenar automáticamente, ¿no es cierto? Como un automóvil, si uno deja de pisar el acelerador, ¿qué pasa con el automóvil? Sigue pues un rato, ¿no es cierto? Igual el reactor, la turbina, que es una cosa, una masa allí, sigue girando. Ellos lo que querían saber es cuánto podría durar en esa energía que queda. En fin, cometieron una serie de errores por una razón muy sencilla. Un poco que se les paró el reactor, se les bajó, pero ellos querían retomar a toda costa. ¿Por qué querían retomar el experimento? Porque era viernes 26 de abril, tiene mucho que ver, ¿eh? En las fechas. Viernes 26 de abril. Después iba a haber feriados. El siguiente día útil era 1 de mayo. Y el 1 de mayo en la Unión Soviética es 1000 veces más importante que la procesión del Señor de los Milagros acá. La Unión Soviética, comunista. Y era una gran fiesta en Moscú. Entonces los ingenieros, los técnicos, el personal que estaba haciendo este experimento, quisieron forzar las cosas para ya terminar ese experimento e irse rápidamente a Moscú, a la gran fiesta, no podían perderla. Y esa estrella, ese cansancio, ese apuro, hizo pues que cometieran errores, que no respetaran los protocolos, y se produjo una explosión. No voy a entrar en detalle, como digo, pero una explosión. Esta explosión, en el núcleo mismo donde está el uranio, normalmente tendría que ser contenida pues con una construcción bastante resistente, ¿no? Para que la explosión de estos materiales radioactivos no genere una dispersión. Pero ahí viene el problema económico. La Unión Soviética en esa época pues, no tenía plata, hacía las cosas un poco a la champa. No tenía un edificio de contención, estaba prácticamente con calamina, estoy exagerando, pero digamos. Entonces, todos los materiales radioactivos del núcleo fueron expulsados al aire. ¿Vieron ustedes el hongo acá de la explosión? Todas las cosas calientes suben. Y una vez arriba, se combina con el aire, las partículas, el polvo radioactivo del núcleo que se pulverizó, se dispersó con las nubes, con el viento. Los rusos, los soviéticos, ante esa catástrofe, se quedaron mudos. Dijeron, la radioactividad no se ve. Efectivamente, puede haber una sustancia radioactiva, está cayendo de sustancia radioactiva, no la vemos. Salvo cuando es muy concentrada y hay una lucecita que se produce con la atmósfera. Pero normalmente aquí hay muchas sustancias radioactivas que no las vemos. Entonces los soviéticos dijeron, no hay que comunicar al mundo, pues qué vergüenza, ¿no? Ya no importa, aquí veremos entre nosotros. Pero un par de días, me parece, más tarde, en Suecia, en otra central nuclear, comenzaron a funcionar las alarmas de la radioactividad. Así como hay detector de incendios, hay detectores colocados en una central nuclear que apenas haya una tasa de radioactividad que
que pasa cierto límite, inmediatamente se dispara la alarma. Pero los suecos dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo es que pasa acá? Algo se ha malogrado nuestro sistema. Dígale a Carlos que ponga atrás. Algo se ha malogrado acá. Comenzaron a revisar su reactor, los sistemas nucleares de otros sitios de Suecia, y nada. Entonces, en ese momento comenzaron a hacer cálculos de vientos, cómo está la radiactividad aquí, cómo está allá, y dedujeron con los meteorólogos que esa explosión, que esa contaminación venía de la Unión Soviética. Inmediatamente lanzaron la señal y los soviéticos tuvieron que confesar. Para eso ya la nube radiactiva, así se llama el polvo, eso mezclado, se dispersó por toda Europa occidental, e incluso pensaban que Estados Unidos, y una catástrofe, un gran temor, renació el temor por la energía nuclear. La gente no tomaba leche, porque las vacas toman pues el pasto, y el pasto, la lluvia, cuando cae la lluvia pues arrastra las sustancias radiactivas, se mezclan con la hierba, y la leche contaminada, la carne contaminada, todo contaminado. A partir de ese momento incluso se dictó normas o prohibiciones de ingreso de carnes a los países, se medía la radiactividad de toda sustancia que venía de lugares sospechosos, un pánico tremendo. Pero al mismo tiempo se tomó algunas nuevas medidas para los reactores nucleares, y poco a poco se fue fortaleciendo el sistema de seguridad de los reactores, y apareció conceptos como la interrelación de la máquina con el hombre, la automatización, etcétera, etcétera. Al principio se dejó de hacer reactores, mucho temor, pero poco a poco se fue retomando, porque el mundo necesita energía y no hay energía suficiente, pero además estaba descubriendo que el quemar petróleo, quemar carbón, estaba produciendo una elevación de la temperatura del mundo, el calentamiento global, y los reactores no tienen ese problema, no producen ese calentamiento. Poco a poco se fue retomando, hasta que nuevamente sucede lo de Fukushima. Ahí Fukushima ya es un caso súper especial, porque se había tomado todas las seguridades imaginables entre comillas. Habían puesto una barrera de, me parece, 10 metros en la parte alta donde está el reactor, por si acaso venga una oleada, un tsunami, tsunami de 10 metros, muy bien. Pero se produce un terremoto con un tsunami no de 10 sino de 30 metros. Invade el reactor de Fukushima, y se malogra el sistema de refrigeración y motores que allí producen el enfriamiento. Ya ustedes conocen lo que pasó en Fukushima. Comenzó a explotar allí, no el núcleo, ojo, también eso es importante de decir, los japoneses controlaban como el lugar, pero las explosiones que uno veía que salían eran explosiones de hidrógeno dentro del edificio, no precisamente en el núcleo mismo, que esté en un contenedor metálico muy especial, ¿no? O sea, no fue Chernóbil, fue una cosa mucho más resistente. Sin embargo, de todas maneras sufrió algo el núcleo, y hubo fuga de radioactividad, y por supuesto al exterior hubo también sustancias radioactivas, nada que ver con la magnitud de Chernóbil, pero ya la gente, como tiene temor, se evacuó a los pobladores de, me parece, 30 kilómetros a la redonda o más, para que no recibieran más radioactividad. Ahora bien, ¿de qué radioactividad estamos hablando?
ahí ya comenzamos a ver los usos, digamos, los efectos de la radiactividad. La radiactividad es, como hemos visto, la emisión de partículas a partir de los núcleos. Lo más común en nuestras mentes está la radiación alfa, que son núcleos de helio, 2 protones, 2 neutrones, la beta, que son electrones, y la gamma, que es energía, rayos, ¿no?, electromagnéticos. Esos ingresan a los tejidos y son como balas microscópicas, nanoscópicas diríamos, más que nanoscópicas, tienen una talla de 10 a la menos 15 metros, imagínense. Entonces, ¿qué pueden dañar esas balitas de 10 a la menos 15 metros? Moléculas de esa talla o átomos, ¿no? Ionizar, sacar electrones de su sitio. Y ese es el problema, llegar a nuestro cuerpo y llegar al núcleo de las células. ¿Aló? Dígame. Dígame. ¿Para qué? ¿Pero qué dice? No, no he leído. No he leído. No he recibido. Llame pues, ahorita estoy en clase, ¿eh? Bueno, esas balitas matan células a montones. Cuando hay demasiada radiactividad, mueren tantas células que ya morimos, pues, nosotros. Porque nosotros somos células. Pero cuando la dosis es pequeña, nuestro cuerpo tiene un sistema que regenera las células. Se sabe que incluso cuando uno se frota la mano hay cantidad increíble de células que mueren, pero se reconstruye, hay una regeneración. Cuando uno va al sol, a la playa, ni hablar ahí, pues cualquier cantidad, ¿no? Pero en algunos casos va al núcleo de la célula y no mata la célula, sino modifica el ADN. El ADN es el programa que regula la vida, que maneja la vida, que hace que seamos lo que somos, que funcionamos como funcionamos. Ese ADN cambia y puede ser ordenar la muerte de la célula, o sea, ahí nomás queda. Pero en algunos casos los modifica de tal manera que comienzan a reproducirse incontrolablemente. Y ese es el cáncer, ¿no? Es lo que más temor hay de que se produzca un cáncer. El más alto riesgo de la radiactividad es el cáncer. Y es un efecto probabilístico, no es una cosa que si yo soy irradiado tengo cáncer, no, hay una probabilidad, se eleva la probabilidad de cáncer. Pero cuando eso se aplica a toda una población, esa probabilidad se convierte en muertos. No se sabe quién puede ser, pero están pues muertos. Y ese es el gran temor que tenemos los seres humanos al ser irradiados. Es probabilístico, pero cuando hay mucha gente a prueba, la probabilidad se convierte en muertos. Por esa razón es que los seres humanos deben irradiarse lo menos posible. Si es que no hubiera radiación, mejor. Sin embargo, también todo tiene su lado, su otro lado de la cara. Esa mutación puede ser positiva. Curioso, ¿no? De repente cae en un espermatozoide, un óvulo, le cambia de tal manera que el descendiente
sale más simpaticón, más inteligente, más rápido, etcétera, más atractivo. Entonces a los años que siguen comienzan todos a parecerse a él. Entonces hay una nueva etnia. Por eso que salen las nuevas etnias, las nuevas formas de las caras, de los colores, y solamente sobreviven los que están adaptados al medio. Gracias a esa mutación generada por la radiactividad somos lo que somos. Si no hubiera radiactividad estaríamos de repente todavía a nivel de marsupiales, de ratas, son nuestras abuelas, las ratas. Algunos todavía se han quedado ahí, pero... ¿Se dan cuenta? Entonces la radiactividad tiene esa doble característica, pero lo malo es que la probabilidad de que sea negativo es muchísimo más elevada de que sea positivo. Entonces, si irradiamos a toda la población de forma intensa, vamos a tener probablemente gran cantidad de problemas. Gente con cáncer, niños mutantes en forma negativa, sin ojos, ¿no? Así, abruptamente. Y la población no va a poder absorber esos problemas. Ese es el grave. Porque los mutantes que se producen diariamente son absorbidos por la sociedad, en el sentido de que si hay una persona que nace ciega, sin brazos, desafortunadamente va a tener una vida muy triste, un problema para la familia, pero lo van a mantener aislado, no va a tener descendiente y nomás queda con él. Y la sociedad ni se habrá dado cuenta, salvo la televisión ahora que está atrás de esas cosas, ¿no? O sea, cuando la mutación es más lenta, la sociedad sigue, la humanidad sigue. Ahora, si se produce más bien una mutación poco probable, pero que existe, positiva, como ya dije, eso se difunde muy rápidamente, ¿no? Por esa razón es que toda la gente tiene parecida. Por ejemplo, yo, como soy de afición etnolingüista, ¿no? Digo, chiclayano. ¿Por qué? Porque el ancestro, ¿cómo te llamas? Adit. El ancestro hace, qué sé yo, pues hace 4 siglos, comenzó a tener un montón de amigas, todos se parecían a él, y hay muchas personas que se parecen a Adit. Así como se genera una mutación positiva. Entonces esa es la otra parte de la otra cara de la radioactividad. Nosotros somos hijos de la radioactividad. ¿No? Estas técnicas de mejoramiento, de mutación positiva, se usan ahora con las plantas. Se irradian las plantas, las semillas, en gran cantidad, luego se siembra y luego se ve cómo salen las plantas, se escogen las que salen bien, con hoja bonita, fruto, esas se escogen, se guardan en el almacén de semillas y el resto que no es muy simpático se quema. Se desaparece para siempre, para que no contaminen la naturaleza. Eso se hace con las plantas. No sé si ellas están contentas o no de ese trato que se le da, pero se dice que las plantas no sienten. Tampoco sé si es verdad, ¿no? Pero esos experimentos existen. Lo que la naturaleza toma millones de años para que salgan las rosas de colores, etc., en el laboratorio a altísima dosis hacen que salgan pues colores raros de las flores, nuevas, muy bellos algunos, y se hace pues con los vegetales, con los frutos. Pero claro, no se hacen con los animales, está prohibido por la ética. Ahora, yo no digo que algún fulano por ahí que nunca falta esté haciendo experimentos y de repente algún mutante por ahí está andando producto de esos experimentos, eso no se sabe, pero animales y personas no se hacen. ¿Se podrían hacer científicamente? Sí se puede, pero si alguien lo ha hecho, lo mantiene callado, ¿no? De modo que el riesgo de ser irradiado tiene eso, de tener un problema de cáncer,
pero también tiene esa probabilidad de mejorar. O sea, si ustedes quieren, les puedo irradiar a ver qué pasa. Creo que nadie va a querer someterse a esa prueba. Es como jugar la tinca, ¿no? Uno paga un sol y de repente, lo seguro casi es que pierda su sol, pero hay una muy bajita probabilidad de sacarse pues la tinca, ¿no? Pero en este caso de la radioactividad, la tinca es la muerte. Entonces poca gente juega con la muerte a ese nivel. De modo que ustedes en este curso van a ver ese tema, van a ver cómo protegernos de la radiación, qué técnicas hacer, pero también usar el poder destructor de la radiación para eliminar tumores. Pero tienen que ser lo suficientemente inteligentes y conocedores para irradiar solamente el tumor. Hay que tener una puntería increíble. Casi nunca se logra irradiar solamente el tumor. Porque como todo es al azar y un poco complejo, se irradia tejido sano y ahí viene el peligro. A veces uno va a... Antes era así, de hecho, ahora no se sabe, hay que creer que no, pero a veces uno va con un cáncer de un tumor que nos queda un año de vida, vamos para un radioterapista y nos deja vivir solamente 6 meses porque nos mató muchos tejidos sanos. O sea, mejor hubiera sido no ir, porque los cálculos son muy complejos y hay que conocer. Por eso es que ustedes están haciendo esta maestría para tener ese conocimiento. Recientemente ha habido un accidente por acá que hablan de que la dosis no se calculó bien, etc. De eso ustedes tienen que manejar. Bueno, muy bien. Hemos hablado entonces de los reactores de investigación. Y es lo que está en anteriores. Y es lo que prácticamente ha pasado por el mundo entero. Todos los países desarrollados tienen sus reactores. Los nuestros, algunos todavía no. Países como el Perú se dice que tiene mucha hidroeléctrica. Hay un montón de mucho debate al respecto, ¿no? Lo cierto es que la energía nuclear ha permitido la utilización de la energía nuclear, la utilización de la energía eléctrica en muchos lugares donde no hubiera sido posible porque no hay agua. El desierto, no hay caídas de agua, el petróleo a veces es caro, pero sobre todo últimamente por el calentamiento global producido por la quema de petróleo y carbón. Todo eso ha dado lugar a un crecimiento de la energía nuclear y, por supuesto, la necesidad de gente preparada para protegernos contra los efectos nocivos de la radioactividad. La energía nuclear sigue adelante, sigue avanzando y esperemos pues que pronto, de repente, tengamos otro tipo de energía, no necesariamente con riesgos como la energía nuclear, pero por el momento, aparentemente, no podemos vivir sin ella. ¿Alguna pregunta sobre esto de la energía nuclear? Si no, muchas gracias. No, todavía no. Es otra clase, aquí son 3 clases. Usted se quiere ir, ¿a dónde?